El Anillo Verde, de Alberto Vázquez Figueroa. Versión audio narrada por Óscar Chamorro Osa. Capítulo 1. Monte Oscuro era un lugar precioso. Hubiera sido el más hermoso para vivir y crecer que pueda imaginarse, a no ser por el hecho de que la mayoría de sus habitantes se llevaban entre sí como perros y gatos. ¿Por qué se odiaban tanto las gentes de Monte Oscuro? Es algo que jamás entendió nadie, por más que lo intentara. Aunque por lo que contaban los ancianos, los problemas se remontaban a tiempos muy lejanos, cuando un cerdo de la familia de los que más tarde se llamarían para siempre los gorrinos, devoró en una sola noche todo un campo de berzas de quienes acabarían recibiendo el apodo de los berzotas. Parecía una broma, pero desde el día de aquella vieja disputa, que dejó un saldo de 4 muertos, los habitantes del pueblo se dividieron en gorrinos y berzotas, dependiendo de que pertenecieran a uno de los dos bandos en que se escindió a partir de aquel momento la maltratada comunidad. Dentro de uno y otro de esos bandos, e indistintamente, gorrinos y berzotas, se subdividieron a su vez en ricos y pobres, fascistas y comunistas, ateos y meapilas, e incluso en hinchas del Monte Oscuro Fútbol Club y forofos de la Unión Deportiva Monte Oscuro. Monte Oscuro debía su nombre al hecho de que se alzaba en la cima de una colina rodeada por un extenso y frondoso bosque, que fue famoso en su tiempo por la gran cantidad de águilas reales que anidaban en él, aunque hacía ya casi medio siglo que sobre las copas de sus árboles no cruzaba ni la sombra de un águila. Tan solo el viejo Arcadio recordaba esas águilas, ya que había vivido siempre en el bosque, al que adoraba, pues siendo como era el único hombre sensato que quedaba en el pueblo, entre todos los vecinos decidieron, en un sorprendente rapto de lucidez que aún no han logrado explicarse, elegirle como guardián de aquel prodigioso tesoro natural hasta el día en que los jueces decidieran poner punto final a los 1000 pleitos que habían conseguido que nadie pudiera disfrutar de las ingentes riquezas que el Creador había puesto al alcance de sus manos, y que se desperdiciaban tontamente año tras año. La resina, los frutos y la madera de aquellos árboles valía una fortuna que en otro tiempo proporcionó prosperidad al pueblo, pero está ampliamente demostrado que, si bien el amor hace más llevadera la pobreza, el odio impide disfrutar de la abundancia, y ni aun todo el oro del mundo hubiera bastado para callar los rencores que, para desgracia de sus habitantes, se habían adueñado de Monte Oscuro como se adueñan los murciélagos del cielo en cuanto cae la noche. Los ricos pretendían hacerse muchísimo más ricos, los pobres menos pobres. Los gorrinos estaban dispuestos a sacrificar sus intereses, con tal de arruinar a los berzotas, y el resultado lógico era que todos perdían, y el antaño esplendoroso bosque, del que una pacífica comunidad podría haber vivido con cierta holgura, languidecía a ojos vista. Por lo que a Arcadio se refería, por familia le correspondió pertenecer al clan de los berzotas y por situación económica a la facción de los más pobres, aunque en realidad se sentía profundamente feliz, viviendo solo en su cabaña del bosque, sin recibir prácticamente más visitas que la de su hija Catalina y su nieto Gazel. Gazel era un niño extraño y sensible, que había heredado de su abuelo unos inmensos ojos negros, un profundo amor a la naturaleza y un nombre exótico extraído de uno de aquellos viejos y sobados libros de aventuras africanas que Arcadio solía leer. Además de todo ello, Gazel tenía un padre inmenso que siempre apestaba vino, un amigo, Benito, que era la única persona con la que podía hablar de algo serio en este mundo, y una amiga, María Manuela, de pelo negro, ojos marrones y dientes muy blancos, que cuando se reía, olía a limón. Y por último tenía una linda maestra, doña Alicia, a la que también le hacía partícipe de ciertos secretos. Pero la vida de Gazel en Monte Oscuro tan solo comenzaba a ser realmente agradable a media tarde,
cuando al salir de la escuela tomaba el camino que conducía a la cabaña de su abuelo, pues para el niño aquel paseo era como avanzar dejando caer una pesada carga. Y cuando llegaba a la orilla del río y distinguía a Arcadio en el porche, los pulmones parecían llenársele de un aire fresco y limpio. Arcadio nunca tuvo televisión, que de poco le hubiera servido dado que tampoco tuvo nunca luz eléctrica. Pero la verdad es que jamás existió un solo programa que hiciera permanecer a Gazel tan atento a la pantalla, como solía permanecer pendiente de la voz de su abuelo, sobre todo cuando contaba apasionantes historias de lejanos mares o del gigantesco oso que habitaba en lo más profundo del bosque. Gazel estaba convencido de que su abuelo era tan sabio porque había leído todos los libros que se han escrito en este mundo, ya que 74 años leyendo dan para mucho, y recordaba siempre que siendo aún muy pequeño, un día le dijo: «Los libros son la memoria de la humanidad, y al igual que un hombre que careciese de memoria sería poco más que un borrego, una humanidad que careciese de libros sería poco más que un rebaño de ovejas». Arcadio cuidaba con sorprendente amor sus libros, amontonándolos en pilas y en hileras, y era capaz de decir dónde estaba cada uno, en qué rincón o en qué estante, e incluso era capaz de describir el color de las tapas y pronunciar correctamente el nombre del autor, aunque fuese extranjero. Gazel aún no sabía mucho de libros, pero pese a ser tan joven tenía plena conciencia de que si su abuelo había llegado a ser el hombre que era gracias a la lectura, y su mayor deseo se centraba en ser como él, le constaba que los libros constituirían el único camino seguro para alcanzar la paz, que él había conseguido cuando todo a su lado era odio, rencores y violencia. La violencia siempre había sido algo que aterrorizara a Gazel, pues había visto tanta que la simple idea de que la puerta al abrirse permitiera distinguir la silueta de su padre, dispuesto a golpear a quien se le pusiera por delante, era algo que le enfermaba, puesto que desde que tuvo uso de razón, recordaba a su padre como un borracho agresivo que una vez, de un solo puñetazo, dejó a su madre inconsciente por más de 2 horas. Tal vez por ello, porque desde la misma cuna tan solo había percibido gritos, agresividad y violencia a su alrededor, Gazel amaba tanto la paz del bosque y su impagable silencio. Y una absurda violencia fue lo que Gazel volvió a encontrar cuando su madre le llevó por primera vez a la ciudad, pues apenas descendieron del autobús, 2 gamberros pasaron con una moto, aferraron el bolso de Catalina con todo cuanto tenía de valor y la arrastraron más de 8 metros visto que se resistía a soltarlo. El niño recordaría siempre aquella escena como uno de los momentos más terribles de su vida, ya que poco faltó para que un enorme camión los aplastase, y lo que más le horrorizó fue el comprobar que los transeúntes siguieron su marcha como si el hecho de que en cuestión de segundos una pacífica mujer hubiese sido robada, maltratada y casi destrozada por un camión, fuese algo que careciese de importancia. Estaba allí, llorando de rabia y de impotencia a mitad de la calle, y le costaba creer que nadie se aproximara a consolarle, a tenderle una mano, o a ofrecerle un pañuelo que viniera a impedir que se comiera los mocos.